Y por casos como estos, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la cantidad de niños y adolescentes asesinados desde el inicio de la pandemia por parte de personas ya sean cuidadoras o conocidas. Por ello, insta a priorizar los derechos de los infantes, mientras que la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil también expresa su preocupación. Se terminó enterando de que su pequeña estaba desaparecida desde... Es difícil encontrar un adjetivo para referirnos a noticias como esta. Ábrase, por favor. Mientras que aquí solo se observaron momentos de indignación y consternación al saber que la niña que esperaban que aparezca en cualquier momento con vida era subida al carro de criminalística. O esta. Sus padres estaban deshechos. No podían concebir que su pequeña Emily de 8 años de edad presumiblemente haya sido asesinada y violentada sexualmente. Execrable podría ser la palabra adecuada para hechos de tal magnitud que causan consternación en la ciudadanía y generan preocupación a las autoridades, como el Defensor del Pueblo, quien ha emitido una alerta ante el incremento de asesinatos de niños, niñas y adolescentes en Ecuador. Es que según cifras de la Fiscalía General del Estado que replica la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de la pandemia, 13 menores han sido asesinados por parte de personas cuidadoras o conocidos. Que ha permitido que tanto el atentador o el vulnerador de los derechos conviva con nuestros niños y niñas, y esa es la mayor preocupación. Tenemos que generar mecanismos de alerta para que podamos intervenir. Desde esta entidad consideran que la aprobación del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en la Asamblea es un paso fundamental para la protección de los menores. Además, de incluir todo el sistema de protección y sobre todo de sanción a aquellas personas que hayan violentado o atentado contra la integridad física y sexual de los niños, niñas y adolescentes. Y al gobierno y a las autoridades en general, articularnos espacios de protección para garantizar espacios libres de violencia a nuestros niños. Por otra parte, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, durante la emergencia sanitaria, ha receptado 47 denuncias de vulneración de los derechos de la niñez. Señalan que es una problemática que se ha ido arrastrando. De las 1.500 denuncias, 1.400 denuncias que se recibieron en el año 2019, aproximadamente el 47% fue por negligencia, el resto vino por maltrato. Entonces, señala que se debe ir más allá del asunto legal. Se precautela en papeles, se precautela el bienestar y el desarrollo de los niños. El problema es siempre de la ejecución de la política pública. Y esa ejecución de la política pública, indudablemente hay que mencionarlo, que siempre va acompañada por un tema presupuestario. Informó Adriana Peralta. Lamentable el hecho que hacía referencia en la nota que antecedió a la voz oficial de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de la importancia de tomar acciones contundentes, sobre todo porque en la gran mayoría de casos la violencia contra los menores de edad o contra los niños y adolescentes se produce generalmente en el seno del hogar, en la misma familia Mayra y Jorge. Eso es lo más doloroso, mi querida Luisa. Es lo más doloroso que podemos resaltar de estos temas que nos parten el alma como seres humanos, personas de bien, que no vemos, no asimilamos, no aceptamos que una sociedad civilizada como la nuestra esté atacando, esté matando a los niños. Una sociedad, por muy incivilizada que sea, siempre protege al sector más vulnerable, como es el sector de los niños y los de la tercera edad o ancianos, como los quieran decir. Pero aquí estamos haciendo lo contrario. ¿Y qué hacemos nosotros ante estos escenarios de violencia que desgraciadamente se generan en los hogares? Desgraciadamente estos escenarios de violencia nacen en los hogares, donde están llamados a proteger a los niños. Sin embargo, somos cómplices, escúcheseme bien, somos cómplices voluntarios e involuntarios de esta cadena de violencia y ataque a estos seres indefensos. Mayra. Sí, siga, por favor. Los especialistas en estos casos han manifestado que por lo regular el hacinamiento en los hogares
trae una serie de consecuencias similares a esta. Por ejemplo, recuerde que en estas casas hay 5, 6, 7 hijos, un solo baño, un solo cuarto. Allí duerme el papá, los hijastros, ve cómo se despierta, ve cómo duerme, están todos mezclados. Y esto, aparte de traer violencia, también provoca este tipo de casos porque no hay esa privacidad que se requiere en los hogares, especialmente para los pequeñitos, quienes deben de tener su cuartito, su propio baño, su privacidad. Sin duda, y yo creo que aquí el rol de la mujer es esencial. Mamás, a todas esas amas de casa que nos están sintonizando cada mañana, sobre todo, y aquí no hay que distinguir entre niño o niña, ambos corren igual peligro. Es preferible ser más madre que mujer. Tengan mucho cuidado. Nadie dice que alguien no tiene derecho a volver a enamorarse, a creer en el amor, sin duda, pero uno no puede arrojarse a los primeros brazos que encuentra y meterlo en su casa, en su hogar, donde están sus criaturas. Porque no sabemos, no conocemos a ciencia cierta cuál ha sido la crianza de ese hombre que no es el padre de vuestros hijos y que ustedes ingresan o permiten entrar a su casa, a su hogar. Y usted tiene que salir a trabajar. Usted lo conoce, sabe a ciencia cierta todos sus antecedentes familiares, cómo fue criado, cuáles taras lleva por dentro, qué frustraciones y que luego van a ser descargadas en su hijo o hija. Entonces, aquí el llamado a ser más madre que mujeres. Y si quiere tener su novio, téngalo puertas afuera, pero no lo meta en su casa, a no ser que conozca verdaderamente por un largo tiempo y que se dé el tiempo pertinente para saber quién es ese hombre, con qué intenciones viene y si está usted segura y convencida de que al llevarlo a su hogar, usted no va a poner en riesgo la integridad de aquello que más amamos las madres, nuestros hijos. Luisita, de verdad, tiene razón, Jorito tiene razón. Y yo de pronto discrepo un momentito, pero no en forma negativa. Es verdad, tiene razón. El asunto de que en la convivencia de nuestra familia, nuestro entorno familiar, que a veces nuestra pobreza nos obliga a convivir en un entorno pequeño y reducido. Yo vivía en mi hogar con mi madre, 9 hermanos. Teníamos un baño paupérrimo que hacía lo necesario. Era un solo cuarto. El único cuarto que tenía división era el de mi mamá y de mi papá. El resto era cancha abierta. Y nosotros no nos violamos. Nuestro padre no nos tentó, no nos violó. Nuestra madre siempre nos protegió. Cuando llegaban personas familiares, dormían en la sala. Y ahí no habían esas cosas. Así que yo creo que el hecho de la promiscuidad, si se puede decir, que nos obliga a la pobreza a vivir así, en comunión con todos, no es el problema. Eran otras épocas, el problema no es la pobreza. Eran otras épocas. Eran otras épocas. El problema es la pobreza mental. Eso sí. El irrespeto. Vienen tíos, vienen llegando, van violando al sobrino. Vienen hermanos, van violando a la prima. ¿Qué pasó? Son y los encima valores. nos van matando. Oye, sí. Son los valores, carencias de valores. Ajá. Eso iba a decir Lucita. Esto no es pobreza, esto es escasez de valores, esos valores que se nacen en la casa, en las escuelas. ¿Qué le hicieron a los profesores? Usted no puede ni mirar mal al alumno, no puede ni llamarle la atención porque le ponen un juicio. Entonces, los dejamos con las manos atadas. A los padres, usted no puede castigar a su hijo porque recibe un juicio. Por Dios, si fuera por pegarle a los hijos, que los padres estuvieran presos, mi padre y mi madre estuvieran en cadena perpetua. La Biblia da luz verde o da licencia para que el padre le dé su tate quieto a su hijo. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano, desde chiquito, lo corrige. O sea, no es malo castigar. Con mesura. ¿Cómo le decimos a nuestros padres? Nos decían, respeta a tu hermanito, él es tu hermanito. Él es tu hermanita. Y ahí nos íbamos respetando, era un respeto. Sí. Los niños andaban ahí con calzoncitos, pero el respeto